Recuerden que la respiración tiene dos tiempos principales, inspiración y expiración. ¿Qué implica una radiografía centrada? En la tomografía de tórax, ¿cuáles son las ventanas? ¿Qué estructuras nos ayuda a ver el contraste en las tomografías? ¿Cuál es la prueba de Allen? Según el AGA o los gases arteriales, ¿cuándo es insuficiencia respiratoria? ¿Cuáles son los patrones espirométricos y qué es el lavado bronquialveolar? Entonces, estas son las preguntas las cuales vamos a iniciar estas clases y al finalizar las clases tenemos que haberlas respondido, ¿ok? Entonces, empezamos. La radiografía de tórax, técnicas radiológicas. Entonces, tenemos que la radiografía de pulmones, tenemos que saber en un inicio el principio radiológico de todos los exámenes o el principio físico de los exámenes auxiliares. Tener en cuenta que la radiografía de pulmones utiliza lo que es rayos X. La ecografía utiliza lo que es la ultrasonografía, mientras que la resonancia magnética usa lo que es el magnetismo, prácticamente lo que son imanes. ¿Ya? Entonces, en la radiografía de pulmones, recuerden que la máquina es si colocan el cuerpo de la persona, colocan la placa en la parte posterior de la persona y ingresan los rayos X y traspasa el cuerpo. Lo que se absorbe va a dar el color de ser blanco o la tonalidad de grises. Y lo que traspasa el cuerpo va a dar el color de lo que se ve en la radiografía de pulmones, propiamente en los pulmones, por estar contenidos de aire de color negro. Entonces, la radiografía de tórax se toma en dos incidencias, frontal y de perfil. De perfil, ya sea lado derecho o lado izquierdo, dependiendo del tipo de lesión o dónde está ubicada la lesión. Se toma a 1.8 metros de la distancia foco-placa. Se realiza de pie. Ojo, no solamente se puede realizar de pie, sino también un paciente, por ejemplo, un paciente con fractura de cadera que cursa una neumonía durante su hospitalización, se puede realizar también echado, pero lo ideal es que sea de pie. Se apoya la pared anterior del tórax sobre la pantalla, se hace en apnea inspiratoria. ¿Por qué necesito que esté en apnea inspiratoria? Porque este paciente tiene que tomar toda la cantidad de aire para que se puedan llenar esos alvéolos de aire y pueda salir bien la imagen. El rayo de incidencia es póstero anterior. ¿Qué quiere decir eso? De la espalda hacia adelante. Cuando yo pido una radiografía de tórax, pido rayos X de tórax póstero anterior, ¿ya? Y lateral, sea lateral derecho o lateral izquierdo. De perfil derecho, específicamente si quiero ver una patología pulmonar, y de perfil izquierdo si quiero ver una patología cardíaca. Pero, por ejemplo, si tengo un derrame pleural izquierdo, puedo pedir también lateral izquierdo. No necesariamente lateral izquierdo solamente para ver patología cardíaca, sino también para ver patología pulmonar. ¿Ya? Listo. Entonces podemos ver acá en esta diapositiva, en esta imagen, que tenemos el tubo de incidencia, el tubo de rayos X. Los tubos de rayos X son quienes van a emitir la radiación. Ya, ese tubo de rayos X va a emitir la radiación y como le estoy mostrando en esta zona, esta radiación va a ir, esta radiación se va a pegar al cuerpo y el chasis, prácticamente el chasis donde está la mesa radiológica, es donde tiene la placa de rayos X. Va a haber radiación dispersa, radiación que se va a ir al medio ambiente, eso es radiación secundaria, y la radiación primaria se va a absorber en los cuerpos o va a traspasar y se va a dar lugar al chasis. Entonces, lo que yo quiero decir que la radiación no es simplemente, no solamente se irradia lo que es el cuerpo, sino hay también radiación dispersa, la cual va a ir al medio ambiente del lugar donde se van a tomar las rayos X de tórax. Por eso, como todos sabemos, las radiografías están totalmente contraindicadas en pacientes gestantes. En el segundo gráfico, donde vemos a una persona que está parada, idealmente como les he mencionado, tiene que estar la persona parada de pie, y si pueden ver sus brazos están a la altura de su cintura o de las caderas. Esto específicamente se hace para poder hacer que las escápulas salgan del espacio de los campos pulmonares y pueda verse mejor lo que son los pulmones, porque si las escápulas estarían centradas, los brazos estarían estirados, entonces no se podrían ver los campos pulmonares de una manera adecuada. Entonces tenemos acá las dos incidencias, rayos X póstero anterior y rayos X lateral. ¿Cómo sabemos que la placa está bien centrada? Como podemos ver, tiene que estar centrada, la columna vertebral tiene que estar central.
Las escápulas, como pueden ver, acá está la sombra de la escápula, está afuera, es decir, el paciente ha abierto bien los brazos. Las clavículas son equidistantes entre sí, ¿ok? Generalmente en una radiografía de pulmones no se tiene que ver toda la columna, podemos ver hasta el- hasta la D3, D4 aproximadamente. Podemos ver también acá la sombra de la tráquea, que también está a nivel central, y la lateral, que también nos ayuda a ver patologías, ¿ok? Entonces, pero existen no solamente este tipo de radiografías póstero, anterior y lateral, sino también podemos ver otros tipos de estudios especiales, como por ejemplo las placas oblicuas. Las placas oblicuas generalmente son estudios de los agrandamientos de las diferentes cámaras cardíacas. Son ciertas posiciones que ya se le coloca a los pacientes para poder determinar las lesiones que vamos a ver. Descentrada de vértice, mejora la visualización de vértices al despejarlos de las clavículas. Esta posición lordótica, posición relativamente buena del lóbulo medio y de la língula. Entonces son posiciones especiales que se pueden solicitar para poder ver ciertas patologías. Radiografía en expiración, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque existe la patología de neumotórax. Ya hemos dicho que neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural. Hemos dicho que la radiografía se toma en inspiración, ¿no? Para poder ver bien el ocupamiento del aire en el nivel alveolar. Pero si en el caso que quiero ver, que puedo pedir una radiografía en expiración, sí, en neumotórax, porque para el momento de botar el aire voy a poder visualizar con mayor precisión el espacio pleural, porque va a haber, va a haber un colapso, va a haber el espacio pleural y voy a poder ver mejor el neumotórax en la periferia. Y el atrapamiento aéreo en los casos de los pacientes con EPOC, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recuerden que en este tipo de pacientes generalmente va a haber enfisema, y el enfisema, algo característico, es como la ruptura de las uniones de los alveolos, y eso produce cierto atrapamiento aéreo. Entonces, una radiografía en expiración ayuda para ver este tipo de patologías, sí. Radiografía con relleno esofágico, que hace ayuda en diagnóstico de masas mediastinales y agrandamiento cardíaco. Esto generalmente se hace con sustancias de contraste. Las sustancias de contraste generalmente son sustancias yodadas, ¿no? Como podemos ver en la imagen de radiografía con relleno esofágico, podemos ver cómo se dibuja el esófago y cómo se está dibujando la cámara gástrica. En los casos de pacientes que presenten disfagia o la dificultad para tragar alimentos, ¿nos puede ayudar estos exámenes? Sí. Radiografía de tórax de frente en decúbito lateral con rayo horizontal, generalmente para el diagnóstico de derrames pleurales libres de pequeño volumen. Otros aspectos técnicos de tórax, ¿no? Tenemos la completitud, incluye los vértices y los senos costofrénicos. Muchas veces las radiografías de pulmones a veces están cortadas y no podemos ver los senos costofrénicos. Es muy importante ver los senos costofrénicos, sí. ¿Por qué? Porque los senos costofrénicos, si es que están obturados, puedo pensar que es la presencia de un derrame pleural. ¿Ya? Así puede ser mínimo puede ser dos patologías, o un derrame pleural incipiente, o otra posibilidad de una paquipleuritis. Paquipleuritis, ¿qué significa? Engrosamiento de la pleura. Y este engrosamiento de la pleura también puede borrar los senos costofrénicos. Centrado. Es muy importante que esté centrado sin rotaciones. Para eso vamos a ver las apófisis espinosas que están una tras de otra, de los segmentos dorsales superiores en posición central y equidistantes del extremo medial de la clavícula y a la altura de la misma. Entonces, como podemos ver en rojito, vemos las clavículas que están prácticamente face to face, están cara a cara, y las apófisis espinosas de lo que son la columna vertebral, la dorsal específicamente, están todas centradas. ¿Por qué es importante eso? Porque han visto que también en las anteriores diapositivas vemos las cómo podemos hacer las placas oblicuas, la posición lordótica. Entonces eso nos puede dar superposición de imágenes y podemos traer un poquito de problemas, pero tiene que tener completitud y tiene que estar centrada. Aspectos técnicos de la radiografía de tórax, ¿ya? Exposición. Elección correcta de los factores de exposición, miliamperaje y kilovoltaje. Equilibrio óptimo entre los diferentes tonos de grises. ¿Qué quiere decir eso? Es la cantidad de exposición del cuerpo a los rayos X y la cantidad de voltaje que yo voy a tener que emitir para poder dar una radiografía de pulmones. ¿Por qué? Recuerden que la placa de pulmones y los rayos X van a traspasar todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que eso, si es una persona que es muy gordita, es una persona obesa, va a tener mayor cantidad de tejido adiposo.
entonces voy a tener que pasar más radiación para que pueda pasar la radiación en todos los tejidos y se pueda ver una radiografía de una forma adecuada. Pero si es una persona flaquita, los valores también van a tener que ser menos. De tal manera que generalmente en las máquinas de rayos X les ponen el peso, la talla de los pacientes, el tipo de estudio, y las máquinas modernas ya te consultan, pero anteriormente habían tablitas que tenían los técnicos de radiología y ellos colocaban esos valores de acuerdo al paciente. Entonces tenemos dos problemas que se pueden presentar. Entonces se pueden presentar que la radiografía de pulmones esté muy penetrada o dura oscura y esto simula enfisema o neumotórax, oculta patología intersticial o de pequeños. Por ejemplo, podemos ver en la tercera placa, ¿no? La tercera placa se pueden ver, si se dan cuenta, se ve toda la columna casi completita. Entonces, pero los campos pulmonares están negros. Por ejemplo, si quiero ver un neumotórax, no voy a poder ver. ¿Por qué? Porque todo está negro, no voy a poder diferenciar la tonalidad de grises. O como la primera placa, que puede ser poco penetrada o blanda clara. Dificulta la visualización de estructuras del mediastino simulando una patología intersticial. Como se dan cuenta, no se ve nada. Igual. Entonces, ni muy oscura ni muy blanda. Tiene que ser en el lado intermedio, pero para eso tenemos que saber los tipos, el tipo de máquina, los miliamperajes y el kilovoltaje de la radiografía. Este gráfico me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque tengo que yo saber qué estoy mirando cuando yo veo una radiografía de pulmones. Entonces podemos ver las clavículas, la tráquea que generalmente está central, ¿no? Podemos ver también incluso si, por ejemplo, puede haber una lesión a nivel del mediastino que obstruye la tráquea, sí se puede ver, pero tenemos que saber ubicarnos anatómicamente en la radiografía de pulmones. Tenemos el arco de la aorta, tenemos el corazón con la esquina hacia el lado izquierdo. Generalmente se ve lo que es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el tronco de la arteria pulmonar, los hilios vasculares. Recuerden que el hilio derecho específicamente se ve un poquito incluso hasta más abajo. Algunas personas, algunos pacientes les llama mucho la atención. Tengo eso blanquito, no, es el hilio vascular, que en el centro es tejido cartilaginoso y como vamos a la periferia ya pierde ese tejido cartilaginoso, se vuelve tejido muscular y ya no se puede visualizar. Los senos costofrénicos, ya sea el coseno costofrénico, el seno costofrénico derecho y el izquierdo, las costillas, las escápulas y las cúpulas diafragmáticas. Es muy importante las cúpulas diafragmáticas, sí, porque recuerden que muchas veces estas cúpulas diafragmáticas puede haber cierta debilidad del diafragma y puede elevar las cúpulas diafragmáticas. O puede ser, por ejemplo, una hernia diafragmática, una eventración, etcétera. O una patología hepática, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, una hepatomegalia y eso me eleva lo que es el diafragma derecho y me va a producir esta elevación de la cúpula diafragmática. ¿Ya? Listo, entonces ya hemos visto lo que es la radiografía de pulmones, ya hemos visto todas las alteraciones que pueden verse en la plaquita de pulmones, pero por favor, esta última diapositiva es muy importante porque si yo no me ubico anatómicamente, no voy a saber a poder interpretar una radiografía de pulmones, ¿ya? La tomografía computarizada también incluye lo que son rayos X, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la tomografía computarizada las imágenes van a salir en slice. Muchas veces les digo, imagínense una jamonada, ¿no? Que tiene slice. Entonces, son cortes que se le va a hacer al cuerpo y eso va a transmitirse en estas imágenes. ¿De qué depende de la tomografía computarizada? Depende de la cantidad, la finura, lo bien que se va a ver la imagen, depende de la cantidad de cortes que se den. Entonces, ustedes cuando escuchen las propagandas de los tomógrafos, por ejemplo, dicen de 150 cortes, 160 cortes. Entonces, es la cantidad de slice, de milímetros que se va a poder ver las lesiones, ¿ok? Pero también encuentren una cosa, ¿no? Es un 150 cortes, son 150 disparos que se van a dar a ese cuerpo para tener los 150 cortes, las 150 imágenes. Entonces, la exposición a radiación que tiene una persona en la tomografía computarizada es muchísimo más que una radiografía simple de tórax. Es un método más sensible y específico a fin de aclarar imágenes visualizadas en las radiografías. Por ejemplo, un ejemplo, en este caso, ¿no? Un paciente que viene por hemoptisis, ¿no? Viene por hemoptisis, el paciente hemoptizado aproximadamente 10 mililitros, 3 días consecutivos, pero le pido la radiografía de pulmones y no veo nada, ¿no? Entonces me va a quedar duda, le digo al señor, ¿está bien, está mal? Entonces prefiero pedirle una tomografía de tórax. Se ven diferentes estructuras pulmonares, mediastínicas y parénquima pulmonar. Por favor, acá tenemos entonces dos tipos de ventanas. Tengo la ventana mediastínica y la ventana de parénquima pulmonar o parenquimal.
Son cortes contiguos, ya le he dicho, es como por ejemplo una mortadela, son cortes bien finitos que se van a dar. Evitan la sobreexposición de estructuras. Como hemos visto en la física, generalmente han visto que hay radiación dispersa. En cambio, en la tomografía se trata de centrar en la región que se está tomando el examen. Puede solicitarse con contraste para realizar estructuras vasculares del mediastino o ver el comportamiento de diferentes procesos ante el contraste y examinar así su vascularización. Les explico un poco más esto, chicos. Entonces, ¿qué quiere decir el tema de contraste? Entonces, el contraste es una sustancia iodada que se va a administrar a través de los vasos, como un acceso periférico a través de la vena. El contraste va a viajar a través de la sangre. Entonces, cuando yo tengo una lesión con sospecha de neovascularización, de una vascularización nueva, generalmente estoy pensando en la posibilidad de un tumor, un cáncer. Recuerden que los cánceres necesitan alimentarse y para alimentarse necesitan vasos sanguíneos, necesito de sangre. Entonces va a haber mayor vascularidad. Entonces el contraste va a pintar todos esos vasos sanguíneos que van a estar alimentando a esa tumoración. Por eso se dice tumoración captadora de contraste y eso es sugestivo. Sugestivo, no le estoy diciendo que es al 100% de posibilidad de una tumoración. Pero no solamente el contraste ayuda para ver lo que son tumoraciones, sino también en el caso, por ejemplo, les digo, una persona que tiene varices en las piernas, estuvo viajando durante toda la noche, llega a Arequipa, está viajando de Lima a Arequipa, llega a la ciudad de Arequipa después de 12 horas de viaje, se va a parar y empieza a presentar disnea súbita. Y esa disnea súbita, con compromiso de conciencia, hace hipotensión, hemotiza, dolor torácico. Estoy pensando en la posibilidad de un tromboembolismo pulmonar. Entonces, necesito dibujar los vasos de las venas, de las arterias, pongo sustancia de contraste. Entonces, la sustancia de contraste prácticamente es para ver vascularización. Listo, seguimos. Entonces, dentro de las preguntas iniciales tenemos las preguntas de lo que es qué tipo de ventanas. Entonces tenemos la ventana mediastínica y la ventana parenquimal. La primera en la parte de arriba es la ventana mediastínica, como su nombre lo dice, es para ver mediastino. Recordemos que el mediastino es toda la parte central, incluye lo que es corazón, grandes vasos, esófago, adenopatías. Y la ventana parenquimal es para ver el pulmón propiamente en sí, que es la ventana de abajo, como estamos viendo el realce de color negrito, por así decirlo, me ayuda a ver las lesiones a nivel de todo el parénquima pulmonar. La tomografía con contraste, estamos viendo prácticamente el área del corazón, como estamos dibujando los grandes vasos. Esa es la forma. La A es sin contraste, la B es con contraste y podemos ver la diferencia, ¿no? Cómo capta contraste, se ve más blanco, casi la misma densidad de lo que es la parte ósea. Entonces, formas de presentación de las lesiones torácicas. Tenemos afectación local o multifocal. Ya tenemos afectación difusa, afectación iliar, afectación del mediastino y afectación pleural. Entonces, prácticamente esto es anatomía. Entonces, afectación focal o multifocal, pero es propia del parénquima pulmonar. Podemos tener nódulos pulmonares solitarios, masa pulmonar. Por favor, recordemos, un nódulo es una lesión menos de 3 centímetros. La masa es una lesión más de 3 centímetros. Nódulos pulmonares múltiples en el caso de una metástasis pulmonares, opacidad pulmonar segmentaria, lobular o de un emitoras. Puede ser, por ejemplo, una segmentaria, una opacidad, una neumonía, una telectasia. Puede haber pérdida del volumen pulmonar, en el segundo caso como una telectasia. Lesiones cavitarias o quísticas. Recuerden que puede haber lesiones quísticas, lesiones que están llenas de líquido, lesiones cavitarias de paredes gruesas, de paredes delgadas, ya sea la presencia de cavernas, bulas o quistes. Los quistes pueden estar llenos de líquido y pueden tener aire, pueden tener un nivel hidroaéreo en su interior, etc. Entonces se pueden ver infinidad de imágenes a nivel de lo que es afectación focal o multifocal. Dentro de lo que es afectación difusa, podemos ver opacidades múltiples, difusas, bilaterales. Puede haber afectación difusa del intersticio. Recuerden que el intersticio es el espacio que existe entre lo que es el alveolo y el capilar. Y cuando hay afectación del intersticio, generalmente estoy frente a una fibrosis pulmonar. Puede ser lineal, reticular, nodular mixto. Puede haber hiperclaridad unilateral o bilateral. Esa hiperclaridad puede haber zonas normales, zonas de mayor atrapamiento aéreo, eso se llama patrón de crazy paving en lo que es ya estudios tomográficos. Puede haber afectación iliar, ya hemos visto que el hilio está conformado generalmente por lo que es la tráquea y los grandes vasos. Ya, y recuerden que en la parte central todavía hay en los bronquios, en los bronquios segmentarios, perdón, hay tejido cartilaginoso.
¿Ya? Alteración del mediastino y afectación pleural. En la afectación pleural, recuerden, por favor, que generalmente se va a dar en la periferia y voy a poder ver y me voy a fijar también si hay afectación pleural en las partes de las bases o en las partes de los ápices, teniendo en cuenta si es un derrame pleural, por gravedad se va a ir a la parte posterior. Ojo, acá las tomografías no se toman paradas, generalmente las tomografías de tórax se colocan echadas. Entonces, si es un paciente que tiene un derrame pleural, va a estar en la parte posterior de la imagen el derrame pleural. Entonces, hemos visto ahí, como después pueden ver la flechita, es la presencia de una imagen nodular que está parailiar del lado izquierdo, es un nódulo pulmonar. Hemos dicho que es cualquier lesión menos de 3 centímetros. Tenemos una masa pulmonar, recuerden, ese tipo, ¿qué ventana estoy mirando? Estoy mirando la ventana medias tínica, estoy mirando la ventana medias tínica, veo una masa pulmonar que es una lesión mayor de 3 centímetros. Como podemos ver, es una lesión, es una densidad de partes planas, es voluminosa, se extiende hasta el ilio, está cercana al ilio, es bastante compromiso, hay adenopatías, etcétera. Tenemos acá una opacidad nodular, pulmonar, perdón, una opacidad pulmonar del emitórax derecho de bordes difusos. Podríamos estar pensando frente a una neumonía. Tenemos lesiones cavitarias o quísticas, como pueden ver en las flechitas blancas y en las flechitas negras. Tengo en las flechitas blancas, vemos una opacidad con un infiltrado alveolar algodonoso, como si fuera una neumonía. Y en el centro veo una cavidad de paredes gruesas, ¿no? Podría ser una tuberculosis con todo el derecho, porque más está ubicada también en la parte apical del emitórax derecho, pero en el emitórax izquierdo también tengo una opacidad difusa, pues sugerente de una condensación, sugerente de una neumonía, también en el tercio medio casi. Alteración difusa del intersticio. Tenemos el engrosamiento intersticial difuso en ambos campos pulmonares. Como podemos ver, yo muchas veces les digo a los pacientes, incluso es como si estuvieran viendo una telaraña, ¿no? Como que vieran el pulmón y vieran la telaraña en medio y estén viendo difuso. Entonces, sabemos que el intersticio es un espacio un espacio que existe entre el alveolo y los vasos sanguíneos. Entonces, cuando hay afectación difusa de ese intersticio, puede ser sinónimo de una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Recuerden una cosa, cuando yo evalúo un órgano, tengo que evaluar tanto la forma como lo que es su función. Entonces, ¿cuál es la función del pulmón? La función del pulmón es el intercambio gaseoso. Entonces, estoy mirando, para ver lo que es la forma del pulmón, hemos visto que existen dos técnicas, lo que existe la rayos X y lo que existe la tomografía. Pero en el caso de ver la función, el transporte de oxígeno, podemos utilizar los gases arteriales. Evaluación del balance ácido-base del organismo y los parámetros de intercambio gaseoso. Ojo, ¿cuáles gases existen en el cuerpo? Existen dos gases, el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, acá voy a ver en este examen el oxígeno y el dióxido de carbono. En el primer dibujo podemos ver lo que es el alveolo. El alveolo, recuerden que le va a dar oxígeno al capilar y ese oxígeno se va a unir a la hemoglobina. Le va a oxigenar a la hemoglobina y va a viajar a todo el cuerpo. Pero va a eliminarse también CO2 y el CO2 se va a ir al ambiente. Listo. Entonces, como podemos ver, los gases arteriales también son tomados, pueden tomarse gases arteriales, entonces se van a tomar a nivel de las arterias, ya, a nivel de las arterias, y estos gases arteriales entonces se van a descubrir a nivel de la arteria, en cualquier tipo de arteria, pero hay que tener en cuenta que mientras más gruesa la arteria a la cual yo voy a tomar el examen, también va a haber riesgo de que haya trombos, entonces generalmente se prefiere arterias de calibre pequeño. Ya en este caso, las arterias radiales son las que se eligen. Puedes hacer de la arteria femoral, puedes hacer de la arteria veral, puedes hacer de otros tipos de arterias, pero también el riesgo de que se formen trombos está ahí presente. Entonces, yo cuando digo dentro de los gases arteriales, para ver específicamente cómo voy a ver estos dos gases, lo que es el oxígeno y lo que es dióxido de carbono, tengo que saber los parámetros normales. Entonces, no solamente me va a dar la presión parcial de oxígeno ni la presión parcial de dióxido de carbono, sino también me va a dar el pH, me va a dar el valor del bicarbonato, de la saturación de oxígeno y el anión GAP, ¿no? Entonces, tenemos que hipoxemia se refiere cuando es menor a 60 milímetros de mercurio, con un FiO2, fracción inspiratoria de oxígeno a 21% y generalmente nivel del mar. Vamos desglosando un poco estos términos, ¿ya? La presión inspiratoria de oxígeno, 21%, viene de la concentración de oxígeno en el área ambiental.
Recordemos que el mayor porcentaje se lo lleva el nitrógeno en un 72, 73%, en 21% lo que es el oxígeno y otros gases. Por eso sale el FiO2 21. Tener en cuenta que esto es a nivel del mar, porque si tengo un paciente con insuficiencia respiratoria y voy a administrar el oxígeno suplementario, por ejemplo, como utilizando una cánula nasal, este FiO2 va a aumentar. Entonces, vamos a aprender el FiO2 con cánula nasal. Es la regla de los 4, pero empezamos con 3. Recuerden, 21 más 3, 24. 24 es igual a 1 litro de oxígeno. ¿Ok? 24 más 4, 28. 2 litros de oxígeno. 28 más 4, 32. 3 litros de oxígeno. 32 más 4, 36. 4 litros de oxígeno. Y 36 más 4, 40. 5 litros de oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que si estoy con un paciente que estamos con 4 litros de oxígeno, ¿cuánto FiO2 va a tener? 0.36. Entonces, una forma práctica para yo poder saber con cuánto oxígeno está mi paciente. ¿Por qué? Porque, chicos, es distinto. Por ejemplo, tengo un paciente, les he dicho que el valor normal acá en la ciudad de Arequipa es mayor de 70. Mayor de 70 es la presión parcial de oxígeno a nivel arterial, es mayor de 70 milímetros de mercurio. Entonces, si tengo un paciente con un PO2 de 70 con FiO21, ¿qué voy a decir? Que este paciente está excelente, está muy bien, está normal. Pero si tengo un PO2 de 72 en un paciente con un FiO2 de 0.40, ¿está bien ese paciente? No está bien, es un paciente que está necesitando de 5 litros de oxígeno para poder llegar a ese PO2. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber interpretar los gases arteriales, pero tenemos que también saber a qué FiO2 está siendo sacada esa muestra. ¿Listo? Perfecto, vamos. Entonces, los gases arteriales, se hace una punción aspirativa de un vaso arterial, generalmente ya les he dicho, puede ser la arteria radial, la arteria braquial o la arteria femoral, y se hace esta prueba de Allen. Por favor, recordarse lo que es la prueba de Allen, ¿ya? La prueba de Allen es la compresión de las arterias radial y cubital para evidenciar circulación colateral. Entonces, se localiza la arteria radial y cubital, se presiona para evitar que llegue flujo de sangre a la mano, ¿ya? El paciente se pide que abra y cierre la mano repetidamente para observar la palidez. Se libera la arteria cubital para mantener se libera la presión en la arteria cubital y mantiene la presión en la arteria radial. Entonces, para valorar el tiempo que tarda la mano en recuperar su color. Porque si el paciente no tiene circulación colateral y produzca un daño de la arteria radial, puedo tener problemas más adelante. ¿Ya? Listo, vamos, la espirometría. La espirometría es un examen de función respiratoria que me va a ayudar a evaluar también la función del pulmón. Entonces, recordemos que el pulmón, nuevamente, hay dos estructuras muy importantes, ¿no? Tenemos la vía aérea de conducción y la vía aérea de intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso lo voy a ver con lo que es los gases arteriales, pero lo que es el tema de obstrucción del flujo aéreo lo voy a ver como espirometría. Listo. Entonces, es una prueba de función respiratoria. Va a haber medición del volumen de aire, generalmente va a ser evaluación de pacientes respiratorios, determinación de severidad, seguimiento de evolución de enfermedades, determinación de tratamiento y respuesta a evaluación de pacientes de alto riesgo, pronóstico, incapacidad y riesgo quirúrgico. Vamos desglosando todo esto. Entonces, me va a ayudar a ver ciertas enfermedades pulmonares, enfermedades obstructivas bronquiales. Tenemos como excelencia lo que es el asma y lo que es el EPOC. Me va a ayudar a determinar la severidad, qué tan cerrados están los bronquios. El seguimiento, porque este paciente que le diagnostiqué de asma, le voy a dar sus inhaladores y quiero ver cómo va abriendo los bronquios en el tiempo. Me va a ayudar a ver tratamiento y respuesta a ¿no? Entonces, la evolución, el tratamiento y respuesta. ¿Está bien los inhaladores que le estoy dando o es necesario cambiarlos? Pacientes de alto riesgo, pacientes que son antecedentes, por ejemplo, de tabaquismo, o pacientes con exposición a biomasa, que empiezan a presentar disnea, tal vez ya tienen algún problema obstructivo bronquial y quiero ver qué tan severo está. Pronóstico, porque si es un paciente que tiene, por ejemplo, en el caso de lo que es fibrosis pulmonar, una capacidad vital forzada, que es uno de los valores que me da la espirometría, que idealmente debería tener en 4 litros, y mi paciente tiene 2 litros, entonces ya me está diciendo que tiene un 50% menos de lo que debería tener en su ideal. Entonces el pronóstico no es bueno a corto plazo de este paciente. Incapacidad en lo que corresponde a salud ocupacional, pacientes que trabajan en minería, la neumoconiosis y riesgo quirúrgico. Riesgo quirúrgico, ¿por qué? Porque si tengo un paciente que notiza
y tiene un, ¿qué les digo? Un nódulo pulmonar cavitado que está hemotizando, tengo que operarlo, tengo que ver si el resto del pulmón está bien, está funcionando bien, de tal manera que si le retiro ese nódulo, porque voy a retirar un poco de parénquima pulmonar normal, mi paciente va a seguir respirando de una manera adecuada. Entonces, en la espirometría vamos a ver volúmenes. Entonces, recuerden los volúmenes y las capacidades pulmonares que aprendieron en semiología. Bueno, hay lo mismo. Entonces, tenemos que el primero, tenemos BRI, que es el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, que está en el centro, que es el volumen con el cual ahorita todos estamos hablando, todos conversamos. Tenemos la capacidad vital, que es la sumatoria del volumen de reserva expiratorio, del volumen corriente, del volumen de reserva inspiratorio. Y tenemos el volumen residual. El volumen residual, recuerden que es el airecito que se queda en los alvéolos para evitar su colapso. Ese volumen residual no lo movemos. Pero si tenemos un paciente que tiene la presencia de un enfisema pulmonar, ese volumen residual va a estar aumentado porque hay aire contenido en la parte distal. Tenemos la capacidad pulmonar total y el resto de capacidades. Tenemos la capacidad pulmonar total, tengo la capacidad vital y tengo la capacidad residual funcional. Bueno, y el resto de capacidades inspiratorias y los volúmenes, ¿ok? Tener en cuenta que el volumen corriente generalmente son 500 mililitros de aire, ¿ya? Entonces, ese es el volumen con el cual nosotros estamos respirando continuamente. Entonces, en la espirometría tenemos dos fases. Lo que es la curva de azul en la parte superior me va a indicar lo que es la expiración. Entonces, yo le digo al paciente, toma aire profundo, sopla fuerte. Empieza a soplar, 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 soplar todo lo que puede. Termina de soplar, le digo, toma aire nuevamente. Entonces, en la primera curva le digo, toma aire, sopla fuerte, va a darme lo que es el flujo pico. Y luego me va a hacer la expiración, que va a ser la curva con la cual van a seguir de color azul. Y luego la curva roja y la curva de inspiración. Entonces, son las curvas que se van a presentar en espirometría. La primera curva es la curva de flujo-volumen y la segunda curva es la curva de volumen-tiempo. Volumen-tiempo, ¿por qué es importante? Porque si es un paciente que tiene enfisema, que tiene retención de aire, que tiene un volumen residual que está ampliado, ese paciente me va a aspirar 15, 18, 20, 25 segundos sin ningún problema. Generalmente se dice que una espirometría está bien hecho, por lo menos más de 6 segundos, pero esos pacientes tienen un volumen residual que, me ayuda bastante. La curva inspiratoria, si el paciente, por ejemplo, tenemos una estenosis, algún nódulo a nivel de vía aérea alta, se aplana esta curva, ¿ya? Y la curva flujo-pico, al momento de verla, puedo ver si estoy frente a un patrón obstructivo o un patrón restrictivo. Entonces, los patrones espirométricos son dos, patrón obstructivo, patrón restrictivo. Entonces, en el patrón restrictivo lo que está disminuido es la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada es todo lo que está dentro de la curva azul. Todo lo que está dentro de la curva azul, eso es capacidad vital forzada. El volumen expiratorio forzado en el primer minuto están disminuidos en ambos. El volumen expiratorio forzado es el flujo pico. Ese primer pico que hace el paciente al momento de botar el aire, eso es lo que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, como estamos viendo en la curva de volumen-tiempo. ¿Ya? Eso, esa fuerza con la cual el paciente bota es el flujo expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Listo? Y la relación de ambos es velocidad, es capacidad vital forzada sobre BEPSU1, ¿no? Entonces empezamos. En el BEPSU1, siempre empezamos de abajo para arriba, ¿ya? Para interpretar. Primero lo que vamos a ver es la relación BEPSU1 sobre capacidad vital forzada. Esta va a estar disminuida, ¿ya? Si está disminuido, automáticamente es un patrón obstructivo, automáticamente, ¿ya? Y el BEPSU1 me va a dar el grado de obstrucción. Pero si está normal o aumentado y la capacidad vital forzada está disminuida, automáticamente es un patrón restrictivo. Nuevamente, chicos, entonces, lo primero que nos vamos nosotros a observar es el BEPSU1 sobre el FBC. Si el BEPSU1 sobre el FBC está disminuido, automáticamente esto es obstrucción. Y el grado de obstrucción me lo va a dar el BEPSU1. Pero si el BEPSU1 sobre el FBC va a estar normal o aumentado y la capacidad vital forzada está disminuida, es un patrón restrictivo. Pero si la capacidad vital forzada está normal, es una espirometría normal. ¿Ok? Entonces, por favor, recuerden dos cosas. Patrón obstructivo, enfermedades obstructivas. Por excelencia, asma y EPOC. Patrón restrictivo, enfermedades intersticiales. Por excelencia, EPID, enfermedad pulmonar intersticial difusa. Muy bien, entonces
tenemos acá, generalmente estas imágenes sí se pueden ver en lo que es las espirometrías. Tenemos un patrón normal, tengo un patrón obstructivo y tengo un patrón restrictivo. En el obstructivo, como se pueden dar cuenta, esa es una cintura, una curvita al momento de hacer lo que es la inspiración. Mientras que en el patrón restrictivo hay disminución de la capacidad vital forzada. Esta curva se torna chiquitita. Entonces, en esta espirometría tenemos una espirometría acá. Entonces, vamos a ver primero BEPS1 sobre BBC. Me menciona que está 88, 87 y 86. Y lo mínimo que tendría que tener el paciente, LLN, vamos a ver la parte final, por favor, la última fila dice LLN, es límite inferior de la normalidad. Es lo que normalmente debería tener un paciente. Entonces, el paciente, lo ideal debería ser 73. Me ha soplado 87, 88, 86. ¿Está normal? Ya, si está normal, ¿qué hemos dicho? Me voy a la capacidad vital forzada. Lo mínimo que debería tener como capacidad vital forzada el LLN, que es límite inferior de la normalidad, que esa es la curva de Gauss de lo que hemos estudiado en estadística, debería ser 4.41, pero este paciente tiene 4.26, 4.18 y 4.16. ¿Está sobre o está por debajo? Está por debajo. Entonces, esta espirometría es sugestiva de restricción. Probablemente este paciente tenga una fibrosis pulmonar. Listo. Nuevamente, BES1 sobre BBC está 87, 88, 86, lo mínimo es 73, está normal. Me voy a capacidad vital forzada. Lo mínimo que debería tener es 4.41, pero tiene 4.16, 4.18 y 4.24, está por debajo. Entonces es un patrón de una espirometría forzada sugestiva de restricción. Entonces, los pacientes en la espirometría hacen 3 maniobras, por eso dice M1, M2, M3. La espirometría, para poder interpretar esta espirometría, se tienen tablas con valores predichos, valores ideales que debería tener. Por ejemplo, yo soy Lilian. Lilian es una mujer de 41 años que mide 1,56 y pesa, no les voy a decir mi peso, ¿ya? Y debería soplar, idealmente, ella debería soplar en la capacidad vital forzada 4 litros 41. Pero no, me está soplando 4.18. Entonces hay un ideal que debería ser. Por eso salen estos valores referenciales. ¿Y cómo se han hecho esos valores referenciales? Se han hecho diversos estudios en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque mi pulmón, a pesar de que yo tengo cierta edad, cierto sexo, cierta talla y cierto peso, no va a ser igual a por ejemplo, el pulmón de una persona de la China o una persona de Rusia, por ejemplo. Por eso, en las espirometrías, en las partes de arriba, como ustedes pueden ver, dice el nombre del caballero, dice eso, dice la talla, dice el peso, y también hay que poner la etnia, si es hispano, si es, no se puede decirlo, es de otro tipo de etnia, es, por ejemplo, chino, etcétera, porque varían esos valores según la contextura o la etnia de las personas, ¿ya? Entonces, como pueden ver en la parte negrita, en la parte superior dice referencia, NANES 3, Estados Unidos, México, americanos, étnico. Entonces, esta tabla es específicamente para nuestra sociedad, para nuestra etnia. ¿Ok? Listo, muy bien. Ahora, muchos han rotado ya neumología, han visto lo que es un fibrobroncoscopio. Entonces, un fibrobroncoscopio es un tubo con un haz de fibras de vidrio. Entonces, un paréntesis, la espirometría entonces me va a ayudar hemos visto ya varias pruebas. La espirometría me va a ayudar a ver volúmenes, me ayudan a ver patrones, patrón obstructivo y patrón restrictivo. Me ayudan a ver me da mucha información lo que es una espirometría, pero yo quiero ver por dentro cómo está el pulmón, qué ha pasado, un chiquito no sé que se ha tragado una canica, un tumor, cómo se ve por dentro, voy a hacer uso de la fibrobroncoscopía. Es un haz de fibras de vidrio que se encargan de iluminar y transmitir la imagen y un canal hueco para la aspiración, la instilación de suero o medicamentos y la introducción de diversos instrumentales para la toma de muestra. Entonces, con el broncoscopio, ¿yo qué voy a hacer? Voy a meterme a ver pulmón. Prácticamente voy a ver el pulmón cómo está por dentro. Entonces, la mayoría de las indicaciones de la broncoscopía son diagnósticas, ¿ya? Cuando hay neoplasias, cuando hay hemoptisis, cuando necesito sacar muestras de estudios microbiológicos o muestras para ver celularidad en el caso de enfermedades pulmonares intersticiales. Me ayuda a hacer el diagnóstico y estadificación de las enfermedades neoplásicas en un paciente con hemoptisis me va a ayudar a ver de dónde está hemoptizando, ¿no? Me va a ayudar, por ejemplo, en un paciente que tiene hemoptisis y veo 2 lesiones, veo una lesión apical derecha y una lesión basal derecha, entro para ver si está sangrando la apical derecha y, por ejemplo, colocar una sustancia para que deje de sangrar ahí, ¿no?
Y existen indicaciones terapéuticas, ¿no? En las terapéuticas, por ejemplo, tengo un paciente con una estenosis a nivel de un bronquio, puedo utilizar ciertos dispositivos para poder repermeabilizar la vía aérea, ¿ya? Entonces, tengo diversas técnicas como es el cepillado, el lavado bronquialveolar, la toma de biopsias para liberar atelectasias, cuerpos extraños. Cepillado, imagínense un cepillo de dientes muy finito, ingresa dentro del fibroscopio, ingreso dentro del bronquio y saco celular y TAT. Lavado bronquialveolar, por ejemplo, tengo un paciente con la sospecha de tuberculosis con una caverna en el ápice derecho y que le estoy sacando muestras de becan esputo, becan esputo, becan esputo y todas me salen negativas. Voy a instilar 40, 60 mililitros de cloruro de sodio al 9 por mil. Dentro del broncoscopio, esa agua va a caer dentro de lo que son el árbol bronquial y voy a volver a aspirar. Y esas muestras las mando a analizar. Toma de biopsia, una tumoración endobronquial, puede sacar una biopsia, liberar atelectasias, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, un paciente con que está con aspiración de que tiene bastantes secreciones, se formó un tapón de moco en el lóbulo, en el bronquio apical del lóbulo superior derecho, está totalmente atelectasiado. Voy a lavar ese moco, voy a aspirarlo y libero la atelectasia. O extracción de un cuerpo extraño, un niño que se comió ¿qué te puedo decir? Un tostadito y se fue al lóbulo inferior derecho. Entonces, lo extraigo el tostadito y se mejoró. Entonces, dentro de lo que son las técnicas para la obtención de muestras, tenemos lavado bronquialveolar, cepillado, biopsias, punciones, también hay punciones a través, incluso hay ecografía que se puede hacer también a nivel de broncoscopía. Entonces, este es un caso clínico muy interesante del servicio de neumología, es el señor Eugenio Yáñez, que tenía 65 años. Entonces, ¿quién me puede decir, eso sí, ya lo dejo ya con micrófono abierto, qué es lo que ve raro en la radiografía de pulmones? ¿Alguien que quiere intervenir, chicos, para que no se me duerman? Bueno, como pueden ver, en la parte, no me funciona, no sé cómo hacer para que me funcione lo que es el mouse, pero en la parte central pueden ver una imagen bien radiopaca como corazoncitos. En la parte central, en la parte superior de lo que es, sería lo que es el ventrículo para la aurícula derecha. ¿Ven? ¿No? Podemos ver una lesión bien radiopaca, bien blanquecina, ¿no? ¿Listo? Ya, ahí justo donde está el mouse, justo donde está el mouse, ahí está. ¿Ya? Podemos ver esta lesión. ¿Listo? Muy bien. Es una lesión bien blanquecina que se ve en esta parte. En la parte de abajo, como podemos ver, ¿qué estoy visualizando? ¿Qué estoy visualizando? ¿Qué sería eso, chicos? Es una atelectasia. Es una atelectasia, ¿ok? Y veo esta lesión. Acá también estoy viendo otro tipo de lesión. Puede dar la impresión de que fuera una opacidad, cierto grado cavitario. Bueno, vamos a seguir viendo. Entonces, este paciente es un paciente que tenía neumonías por repetición. Ingresaba muchas veces, se miraba esa lesión. Tenemos que entrar a ver qué es. Entonces, como podemos ver acá en las imágenes seriadas, estas serían las cuerdas vocales, esta es la glotis, ya acá al fondo vemos las cuerdas vocales, acá estamos viendo las cuerdas vocales más bonitos, acá vemos lo que es la carina, y acá hacia el lado derecho estamos viendo ya que aparece algo, miren, aparece una lesión nacarada, ¿no? ¿Qué es esto? Puede ser un tumor, puede ser un cuerpo extraño, y se dan cuenta, está obturando al 100% el bronquio, lo está obturando al 100% y está saliendo material, está saliendo como pus, una secreción purulenta, maloliente. Seguimos avanzando y se les trajo y era su dentadura que se había incrustado sería en el lóbulo inferior del pulmón derecho, ¿ya? Y lo que se mira es, listo, muy bien chicos, entonces, vamos viendo estas preguntas. Entonces, la radiografía de tórax se puede pedir en anterior y lateral, ya sea lateral derecho o lateral izquierdo. ¿En qué tiempo respiratorio hemos dicho en inspiración, tomando aire? ¿Qué implica una radiografía centrada? Que tenemos que ver equidistantes, que es las clavículas a las apófisis espinosas. Las tomografías de tórax, ¿cuáles son las ventanas? Ventana mediastínica y ventana pulmonar. Hemos visto la diferencia entre lo que es masa y nódulo. ¿Qué estructura nos ayuda a ver el contraste? Hemos dicho en las tomografías, específicamente los vasos sanguíneos, ya sea en el caso de un tromboembolismo pulmonar o en el caso de una tumoración.
¿Qué es la prueba de Allen? La prueba de Allen, ¿para qué me ayuda? Me ayuda a ver, para ver lo que es la vascularización específicamente apretando la arteria radial y cubital, suelto la cubital, mantengo apretada la radial para ver si hay colaterales, ¿ya? Según el A, ¿cuándo es insuficiencia respiratoria? Insuficiencia respiratoria es cuando tenemos un PO2 menor de 60. ¿Cuáles son valores de patrones espirométricos? Patrón obstructivo y patrón restrictivo. ¿Y qué es lavado bronquialveolar? El lavado bronquialveolar es cuando hay la presencia de líquido, cuando se instila líquido dentro de lo que es los bronquios y se vuelve a recuperar ese líquido. Entonces, chicos, ya hemos visto todo lo que son las preguntas, ¿ya? Entonces, perdón, en la prueba de Allen liberan lo que es, liberan la presión de la cubital y mantienen apretada la radial para ver si hay circulación colateral. Listo. Entonces, todas las preguntas, creo que ha estado bastante clara la clase, ¿ya? De semiología respiratoria, exámenes auxiliares. Listo, si tuvieran alguna pregunta, por favor, me la mencionan ahora o callen para siempre. Listo, creo que es entendido, creo que es entendido muy bien todos, ¿ya? Entonces, chicos, ya esta es la clase, ya si tienen alguna pregunta, bueno, no hay problema, no hay problema, me estoy llamando por WhatsApp, y lo que sí les voy a pedir, por favor, si hay alguno de los chicos que me tocan la próxima semana, las próximas prácticas, por favor, que se comuniquen conmigo, por favor, ¿ya? Listo, chicos, eso es todo. Muchísimas gracias, por favor, por asistir a las clases y nuevamente disculpen por haberme retrasado en el horario, pero ya creo que ya la clase está bastante didáctica para que puedan rendir su examen la próxima semana, ¿ya? Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Gracias, doctora.